Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. La cuenta de Twitter la ven ahí en pantalla, @epoliticoscdn37. La mía personal, @Cat Hernández. Pueden enviar sus comentarios para irnos al fin de semana con esas reflexiones de ustedes sobre el tema. El asunto de la reelección, el que lo mencionó esta semana, debo decirlo, bueno, yo no lo voy a meter le voy a poner la etiqueta de un opositor, fue el ex magistrado Subero Isa. Claro. Fue él que lo dijo. Y el gobernador de San Cristóbal, y el alcalde, el día de la Constitución. El primero sí, Subero Isa, Isa. Que no hay ningún impedimento. Que él dijo que, bueno, que él pensaba que era posible que Danilo lo intentara. De cualquier manera, dada esta respuesta de José Ramón Peralta, dada la respuesta de otros dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, esta semana se les consultó y decían, no, bueno, es que los que se pusieron a hablar de eso lo que buscan es desunirnos. Y yo decía en un programa anterior que si hay algún partido el que le hace daño el tema de la reelección es el propio Partido de la Liberación Dominicana. Es más, si yo fuera partido de oposición, promoviera que lo hicieran. Desde el punto de vista político, no porque considere que sea constitucional. Yo, como partido de oposición, promoviera que estuviese ese asunto ahí, en el comité político del PLD. Porque ahí es que la situación se pone de cuadritos. No si la oposición dice que no, que sí y tal. No. Es otro tema el que es más importante allí. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. ¿Qué creen? Bueno, en el caso de la oposición... Perdón, ¿quién está detrás de la reelección del presidente? En caso de que el presidente de la República intente reelegirse, yo creo que quien estaría detrás es... ¿Quién? El pueblo. El pueblo es quien manda y quien decide. Mira, Catherine, en las elecciones pasadas... Voy a decir... ¿Pero ustedes consultaron al pueblo para saber eso? No, todavía, porque yo no consulto, yo no consulto, pero porque aquí me están preguntando, entonces yo quiero que yo entienda. O sea, realmente el pueblo es quien decide si sí o si no. En el año 2016, el pueblo decidió sí a Danilo, pero en el año 2008, le dijo que sí a Leonel Fernández. En el 2004 le dijo que no a Hipólito Mejía. O sea, el pueblo al final decide sí o no una reelección presidencial, independientemente del uso, de que diga que los recursos del Estado, de que digan esto. Balaguer lo intentó en el 78 y no pudo. Hipólito lo intentó en el 2004 y no pudo. Leonel lo intentó y lo pudo, Danilo lo pudo, Eduardo, lo intentó y también lo pudo. Perdón que yo te interrumpa. Es cierto. Si el pueblo decide que en el caso hipotético, para mí negado porque la Constitución no lo permite, que Danilo... Eso es interpretativo. Sí, pero esa es mi interpretación. Pero así como esa es su pregunta, no, momentico. Su interpretación es la suya. Para mí el artículo transitorio es claro. El artículo 20º transitorio de la Constitución para mí es claro. Y usted decía en su comentario que la política es el arte de lo posible. La frase correcta de Nicolás Maquiavelo es: la política es el arte del engaño. Entonces, vamos a ver. Hay una situación clara. Si el presidente logra modificar la Constitución, lo logra con el Congreso o como ustedes lo crean, y la gente vota por eso, es responsabilidad de la gente. Pero también hay una responsabilidad, que es permitir que la Constitución sea modificada. Que eso también, hay legisladores que al fin y al cabo fueron electos por la gente decidirá si ellos le dan para allá. ¿Qué piensan? ¿Quién está detrás de ellos? Sí, adelante. Que es bueno que se sepa. Sí. Lo que dijo, este debate sale fruto de una entrevista que dio Jorge Subero Isa, donde él dice, con mucha razón, que la Constitución es para lo general, no para lo particular. Entonces, el transitorio que tiene la Constitución actual es inconstitucional. ¿Por qué? Porque dice que se va a aprobar 2 periodos consecutivos y nunca más, a excepción del actual presidente de la República en caso que se presente. Me explico. La Constitución es para lo general y entonces excepciona para una sola persona. ¿Qué dice Jorge Subero Isa? Que si se hace una consulta al Tribunal Constitucional sobre si eso es constitucional o no, pues entonces el Tribunal Constitucional está llamado a decir que eso es inconstitucional y eso puede ser un bajadero para que el actual presidente de la República pueda aspirar sin tener que modificar la Constitución. Ahora bien, que te quería comentar en lo otro que dijiste. Sí. También es bueno que sepamos que en la modificación de la Constitución, el artículo 124, que es lo que permite la elección presidencial, es una Constitución orgánica, no inorgánica, no con mayoría simple. En caso de que se intente por una mayoría legislativa, se necesitan 127 diputados que el que el Partido de la Liberación Dominicana y aliados unidos no lo tienen. Para que el presidente Medina opte por modificar la Constitución, va a necesitar, igual que el periodo pasado, votos de oposición. Va a necesitar
que otras fuerzas políticas lo apoyen para que para que tenga una matrícula orgánica en la Cámara de Diputados al momento de que pase ese intento de reforma. ¿Quién está detrás de que el presidente se reelija? Voy a repetir la pregunta de la realidad es la siguiente, con respecto al tema constitucional. El magistrado Subero Isa estableció que podría darse un espacio de inconstitucionalidad por el artículo que menciona el compañero Edward, pero también mencionó que porque los individuos son iguales ante la ley, él pudiera entonces presentarse a una reelección presidencial. Yo creo que como tú estableces, Catherine, la Constitución en su párrafo transitorio establece que el presidente de turno no puede reelegirse. Ahora bien, a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, como tú lo establecías, para nosotros, la oposición, ese es un incentivo positivo que se debata ese tema a lo interno del partido, del comité político. ¿Y por qué? Porque a lo interno de ese partido hoy se está debatiendo la posibilidad de que hayan más candidatos. Y reitero, la posibilidad de que sea nuevamente Danilo Medina le restaría, por ejemplo, al expresidente Leonel Fernández, que ha demostrado que quiere volver, un malestar. Y no tendría mayoría ni en el comité político ni en el Congreso de la Nación para ganarle en votos al presidente Danilo Medina. O sea, que yo creo que lo que están detrás de eso no es el pueblo dominicano, porque el pueblo solamente puede legitimar una decisión por las vías que establece la Constitución, que es el referéndum o en otro caso el plebiscito, o las elecciones generales, si estamos a 3 años específicamente de las elecciones del año 2000. Jorge, ¿quién pone este tema sobre la mesa? ¿Por qué se trata de la reelección ahora? Yo difiero un poco del compañero de la oposición, José Julio, porque desde el 2007... la oposición, cuando en el 2006, noviembre exactamente, Danilo Medina renunció de ser secretario de la presidencia, desde el 2007, o sea, 10 años, ellos están vaticinando una división a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana que nunca se ha dado. Es más, yo veo más dividido a Hipólito Mejía y a Luis Abinader que a Danilo y a Leonel Fernández. Entonces, sí, claro, totalmente. Entonces, al final, el PLD siempre demuestra que la fuerza de la política es mayor que la política de la fuerza. El PLD tiene un comité político que se rige bajo el centralismo democrático, que al final la decisión de la mayoría es apoyada por la minoría. Yo de manera muy particular entiendo y siempre lo he dicho, que si aquí vamos a pensar en un futuro, en una reforma constitucional, tiene que pensarse a establecer límites, pero no tan solo en lo del presidente, como está la Constitución actual, que son 2 periodos y nunca jamás. Yo entiendo que hay que establecer eso en el tema del Congreso Nacional, que si usted va a aspirar a legislador, a diputado, senador, 3 veces y ya, o 2 veces y ya. Igual para los alcaldes, 2 veces o 3 veces y ya. Porque lamentablemente esto es un país que la gente se quiere eternizar en los cargos, Catherine. Y nosotros no podemos seguir permitiendo eso. ¿Por qué? Jorge, tú ves una carta de Leonel. Yo recuerdo una carta de Leonel Fernández cuando se puso el tema y fue el país entero estuvo atento a esa locución del expresidente Leonel Fernández, cuando decía que él particularmente no estaba de acuerdo con la reelección presidencial, aunque, bueno, recordemos que él se benefició de un proceso de reelección, pero no fue él el que modificó la Constitución. Claro, nunca la ha modificado el presidente Fernández. Pero, ¿no ves tú posible una nueva carta del presidente Leonel Fernández, el presidente del partido, si este tema vuelve a tomar forma? Pero mira, Catherine... lo digo porque Jorge dice que no es posible una división en el PLD. No es posible. No. Bueno, ellos plantean eso. Yo nunca pensé que yo me iría del Partido Revolucionario Dominicano y hoy milito en el Partido Revolucionario Moderno, muy orgulloso de serlo. Pero déjame puntualizar algo. Yo recuerdo en aquella locución del expresidente Fernández, aquella locución que trató algunos temas y el más específico era su desacuerdo con reformar la Carta Magna para posibilitar la reelección del presidente de turno. Pero recuerdo también que los acuerdos que se llegó al interno del comité político del PLD estuvo dentro de sus puntos el blindar la Constitución para no permitir en lo adelante que un presidente, por un ánimo unilateral, pudiera reformarla nuevamente para poder habilitar el tema de la reelección. Y por eso se incluyó el transitorio. Y por eso se incluyó el transitorio. Pero ¿en qué estamos ahora? Edward mencionó... No fue el blindaje que sacó. Edward mencionó, Edward mencionó acá que
el partido de gobierno, o sea, el Partido de la Liberación Dominicana, necesitaría 127 diputados. Cuando el presidente Medina reformó la Constitución para reelegirse, no tenía la mayoría y utilizó los mecanismos o las mañas negativas de las que empezamos a hablar al inicio, no. al inicio del programa para posibilitar la reelección presidencial. Yo creo que no lo tenía en ese momento y ahora tampoco lo tiene. Vamos a ver, Carlos, adelante. ¿Qué piensas tú? ¿Quién está detrás de esta reelección del presidente Medina? Si no es el presidente Medina, como dice Peralta. Bueno, yo entiendo que atrás del poder siempre se encuentran diversos sectores que de una forma u otra se benefician de que su representado esté en la silla. Nosotros reformistas por historia somos reeleccionistas. Ahora, también te puedo dar mi enfoque como joven. Yo entiendo que las transiciones la permiten el paro. A mí me gusta el sistema norteamericano de dos periodos y nunca más. Porque las estructuras de poder se pueden enquistar en el gobierno de una manera muy pronunciada, lo que se garantiza la alternabilidad. Lo que evita muchas veces la alternabilidad de una manera fluida, que no estamos hablando, siempre va a haber que alternar, la cuestión está en la fluidez, que tenga la alternabilidad. Y como dijo el mismo ministro administrativo de la presidencia, también que haya una continuación de las políticas estatales. Es decir, porque hoy yo sea Danilo Medina y mañana sea otro presidente, no debemos dar de lado a las medidas que se tomaron en el gobierno anterior, que yo creo creo que es algo que asusta también muchas veces los mandatarios, por lo tanto, tienen muchas veces que perpetuarse para llevar a cabo muchas iniciativas o muchas acciones que van en proceso. Pero la reelección, yo entiendo que esto es a según. Aquí vemos personas hablando en contra de la reelección, pero nada más solamente es hasta que llegan al gobierno. Inmediatamente llegan al gobierno, ya la mente, bueno, va cambiando, porque lo hablamos, y aquí está José Julio, que no me deja mentir. Hipólito Mejía en un momento dado también trató de 39 veces. Sí, pero claro, pero en ese caso fue diferente. Posteriormente. Totalmente. Fue diferente porque perdió. Si hubiera ganado, hubiera sido igual. Claras que permitan un juego en igualdad de condiciones prolongadamente. No que por un periodo, por 2 periodos, porque igual sucedió también cuando se modificó la Constitución en el gobierno del presidente Fernández, que también en ese momento la modificación, como toda ley, no era retroactiva. Es decir, el periodo que estaba cursando no valió, como igual no vale el periodo en que se modificó también la Constitución por el presidente Medina. Yo lo que creo es que nosotros debemos hacer un acto de seriedad como políticos, hacer un pacto real, no de un sector u otro sector, de un partido u otro partido, y llevar a una mesa de diálogo algo, o implantar una multa, o implantar una medida que permita o evite estas incógnitas referentes a temas de la Constitución, que no deben estar a interpretación de cada quien, y debe ser algo objetivo. Eduardo, ¿cuál fue el blindaje que se le hizo Sí, a la mira, Constitución? el blindaje que lo que se propuso en el pacto del comité político, que ahí Jorge puede abundar un poco más que yo, porque Jorge es miembro del Partido de la Liberación Dominicana, yo no, pero sí le doy mucho seguimiento a la vida política nacional, independientemente de los partidos políticos que sea, es que ese tema de la Constitución, de la reforma de la Constitución para permitir reelecciones presidenciales, no se apruebe con una mayoría de un 67%, se apruebe con un 75%, y que además de ello vaya a un plebiscito o referéndum para su aprobación. Eso fue un punto de los 14 o 15 puntos que se puso. Perdón, que te escuchamos sin problema. Plebiscito. Ajá. Para que se introdujese en una nueva reforma constitucional que se iba a hacer 3 meses después. Ahora bien, la política, como dijo ahorita, es el arte de lo posible. Y Leonel, un 26 de mayo, un lunes, dijo: no hay reforma sin referéndum. Y el jueves estaba apoyando la reelección. El jueves sus legisladores, que el martes dijeron que no, el jueves dijeron que sí,
en el Senado. Pero entonces, ¿qué se acordó? Es que Es un pacto político. Se acordó, ese acuerdo del comité político. Se acordó eso. Pero eso, Se y acordó. los acuerdos y pactos significan... No, uno Pero de general, los acuerdos es que la actual dirigencia del PLD, el comité político, los comités intermedios, las direcciones municipales, todo, se quede frisado hasta el 2021. ¿Qué es eso? Frisar. Yo creo que No lo sé, pero ese fue el acuerdo que firmó el comité político. Si quieres hacer una respuesta a José Julio, en el año 2015 al presidente de la República le faltaban unos cuantos diputados, creo que en ese entonces eran 14, dame un momentico, para tener la mayoría orgánica. Y se sumaron como aliados el Partido Revolucionario Dominicano, al cual yo pertenezco. Es un acuerdo programático de 15 puntos también. Ese es el acuerdo, me acuerdo que decía. Se decía, Díganlo. ese es el acuerdo, que se llama un gobierno Ese es el compartido nacional. En este momento, nosotros no sabemos nosotros creemos que el presidente no lo va a intentar. Ahora, en caso de que lo intente, no vislumbramos quién pudiese ser, porque como dije ahorita, así mismito como la ley del partido político y electoral que se estudia en el Congreso, es una mayoría orgánica, que ni el sector de que propone la primaria abierta, ni el sector que propone la primaria cerrada van a poder imponerlo. Así mismo tampoco se va a poder imponer una reforma. A final de cuentas, para que el presidente de la República, en caso de que eso se intente, va a necesitar el consenso con otra fuerza política, se llame como se llame. ¿Y quién tú crees que sea esa fuerza o ese aliado de la oposición? Él la tiene. ¿El nombre cómo se llama? No, vamos a resolverlo en público porque no quiere ser representante. Ahora bien, lo tenemos cerca su representante. La realidad es la siguiente. Los puntos que tú tocaste fue la parte externa del acuerdo. Como tú lo dices, ese acuerdo de unidad nacional, el gobierno compartido de unidad nacional. El punto álgido que posibilitó el hecho de que los senadores votaran en favor de la reforma constitucional fue el tema del artículo transitorio que establece la Constitución. Porque Leonel Fernández, como presidente del PLD y como uno de los principales líderes de ese partido, quería o no quería que el presidente de turno, el presidente Danilo Medina, pudiera tener la posibilidad de presentarse a una nueva reelección presidencial. Salió a la calle. Salió a la calle. Habla más del PLD. Salió a la calle para apoyar sus candidatos. No diga nunca eso. Nunca lo vieron en la calle. Claro, Junto también. con Danilo Lo vieron actividades institucionales, pero no actividades de campaña. A mí lo que me Son dos preocupa- cosas a mí diferentes. lo que me preocupa Lo que pasa es que el PLD Tú estabas muy preocupado Momentico. atendiendo la campaña de Luis para estar atendiendo eso. No es eso. Lo que pasa es que el PLD... Una cosa es lo institucional y otra cosa el comando de campaña. Más que otra cosa, estamos analizando el fondo, pero más que todo a mí me preocupa que una decisión tan importante como la reelección recaiga únicamente en un partido. Yo entiendo que en un sistema político, en un sistema partidario, todos los partidos deben jugar un papel importante en una decisión tan trascendental como esta, Claro. para que solamente se circunscriba a que si dentro de un partido alguien la quiera abierta o alguien la quiera cerrar, independientemente de que tenga mayoría en el Congreso, porque por eso está también la representatividad de las minorías. Sí, lo que sucede, Carlos, que según Gallup, que salió la semana pasada, es que aquí hay una realidad, hoy 2017, mes de noviembre, que solamente dos personas pueden o les dan los números, que son el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández. Y respondiéndote, Yo no vi el dónde fue que le da PLD, Leonel, ¿no? el PLD, ¿qué es lo que sucede? En la encuesta interna del Partido de la Liberación. El PLD divide la campaña en tres polos. Número uno, que lo encabeza el candidato. Número dos, que lo encabezó la vicepresidenta Margarita. Y número tres, el presidente del partido. Por eso ellos no agotan esfuerzos todos juntos en un mismo sitio. Si Margarita va para el este, Danilo va para el sur, Leonel está en el norte. Simple. Y eso no ha dado resultados porque hemos ganado 6 veces de manera consecutiva. Y lo de ustedes, al parecer, andar todos juntos y revolujados, no se sabe bien qué es lo que ha sucedido ahí. Bueno, pues, ¿a ustedes les parece si vamos al otro tema de la noche? Una pregunta. En definitiva, ¿quién es que está detrás del presidente, de la reelección del presidente? Ustedes no lo han querido decir, lo han manejado 10 veces. Lo que Yo responsablemente dije que el pueblo. Yo lo que digo Yo dije es que Es que el pueblo Y un solamente... líder de la oposición No, también. no, eso es mentira. El pueblo solamente puede legitimar sus aspiraciones por medio de los mecanismos que establece la Constitución, que son las elecciones y, en el caso de llamarse a una consulta, un referéndum.
Está no dando tiene idea. otro Tú mecanismo. lo viste, está dando idea. El referente. Ellos están en eso, parece. No, no. Pero yo creo que si en el momento en que, miren, a mí particularmente cuando Danilo y su equipo, pues no fue Danilo Medina nada más, o sea, su equipo de legisladores, decidieron modificar la Constitución, fue un trago amargo, hay que decirlo así. Yo no lo tenía, yo sí veía que el presidente de la República era como que no se calentaba con nada. Durante su primer periodo de gobierno, Danilo no se calentó con nada, trataba todos los temas como con muchísimo cuidado, no le entraba, como decimos los dominicanos de a pie, es así. Ahora, en este segundo periodo es mucho más difícil tomar ese tipo de decisiones. Sobre todo tenemos casos delicados, aunque el gobierno no quiera reconocerlo de esta manera, el caso de Brecht ha hecho muchísimo daño a la imagen gubernamental, no solamente de Danilo Medina, en general del gobierno, y no solamente en República Dominicana. Este escándalo ha sido tan grande que ha dañado a decenas de gobiernos, no solamente en América Latina, sino también en otras regiones. Fíjense, vamos a ver, Edward decía que era el pueblo. ¿Quién puede estar promoviendo, incluso hasta dentro del propio PLD? Gente que no tiene nada que hacer, Catherine. El presidente tiene que estar concentrado en gobernar. Eso de reelección, lamentablemente en estos momentos, con estos casos que tú dices que aún quedan por resolver, yo creo que viene siendo un balde de agua fría para el pueblo. O sea, ¿Es un pote de humo? Claro, no, la gente no está en eso. La gente está ahí que su presidente gobierne. Ahora sí te digo algo. Juan Bosch decía que él sabía si Balaguer se iba a reelegir o no, con la cantidad de veces que Balaguer salía a la calle. Claro. Y el presidente Medina sale mucho. Entonces, hay que tener eso en José cuenta. Julio, ¿qué crees tú? ¿Quién está promoviendo? Mira, la realidad es la siguiente. En el Partido de la Liberación Dominicana hay dos grandes líderes. El excelentísimo presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, y el expresidente de la República, doctor Leonel Fernández Reyes. La inquietud del sector de Danilo Medina, que es el que está promoviendo una nueva reelección presidencial, es la siguiente. Si no es Danilo, entonces Leonel tiene la posibilidad de imponerse y tomar nuevamente, como por muchos años lo tuvo, el poder a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Quizás el presidente Danilo Medina, propiamente, quizás, como dice la canción, quizás, no esté promoviendo ahora la reelección presidencial, Carlos. pero todo su equipo lo está haciendo, por lo que te estoy diciendo. No puede. Para Danilo Medina es más perjudicial que suba el presidente de su partido de cara a los próximos años o a que suba la oposición. Y, Esa es la y realidad. para la oposición dominicana es más fácil hablar de Danilo y de Leonel que construir propuestas para el pueblo dominicano. Lamentablemente, tenemos, Carlos. si la podemos Parece debatir. que ni José Ramón Peralta ni Gustavo Montalvo son miembros del equipo del presidente de la República, porque ellos han dicho que no. Y aquí escucha el compañero José Julio que dice que el equipo de Danilo dice que sí. Lo que Entonces, lo que yo quiero pasa, saber cuál es ese equipo lo que de pasa es que en Danilo. reiteradas No lo ocasiones entiendo. escuchamos al equipo del presidente de Medina diciendo que no se iba a reelegir. Al propio Incluso presidente Medina. Al propio presidente Medina. Y al propio Entre los presidente años- Mejía. Medina. También. Claro, y Medina, sí. Medina, pero Ok, mira. se le escuchó en varias ocasiones desde el 2007 decir que él no creía en la reelección presidencial. Hay innumerables videos. Sin embargo, hoy vemos que está en su segundo mandato y llegó a su segundo mandato por la vía de la reelección. Ay, esa frase del tiburón podrido, eso sí ha sido difícil. Carlos, ¿qué crees tú? Yo entiendo, como dije desde el principio, siempre habrá sectores que defenderán sus representados. Pero vamos a ponerle nombre. El gobierno no, es que puede ser hasta Un mundo de gente. hasta el gerente administrativo de una dirección general. Sí, pero no necesariamente esa tiene el poder para ponerlo hacia El allá. gobierno dominicano, yo entiendo que tiene tal poder y tal incidencia hasta en la vida productiva y económica, que siempre va a haber parcialidades hasta del empresariado. Claro. Hasta del empresariado va a haber parcialidades. Balaguer decía que nadie sabe lo que es la silla hasta que se sienta en esa silla. Y que después que una vez tú te sientas, tú no quieres soltarla. Y eso es así mismo. Una realidad. Ahora, yo Parece entiendo que es así. también que inconsultamente, que es otra cosa que no hemos tocado, hay muchas personas que se agencian autoridad o calidad Que no para la hablar quieren. de reelección, poniéndose donde el capitán lo vea antes, que haciéndolo antes de tiempo, realmente muchas veces le genera un compromiso, le genera muchas veces un problema. ¿Por qué el magistrado Aquí- Subero puso ese tema, por ejemplo? Bueno, no ¿Por so- qué él? ¿Cuál es el interés del magistrado Subero? Bueno, pero aquí hay algo. Yo entiendo que el magistrado Subero sabe. como abogado, Yo no lo sé. como magistrado Él tiene- y como abogado, yo entiendo que
él se fue al tema constitucional. Dejó caer esa, pero desde él circunscrito en el ámbito constitucional. El problema es cuando empiezan a cantos reeleccionistas sin ningún tipo de basamento, sin ningún tipo de justificación, extemporáneamente, o cuando estas buscan también conflictos. Miren, también hay que ser justos, ¿no? El magistrado Subero Oiza respondió a una entrevista extensa que le hicieron en el periódico El Caribe. El periódico El Caribe decide titular donde al periódico le resulta que está la noticia. Él no dio una rueda de prensa para hablar de eso. También hay que ser justos y hay que ser consecuentes. Solo que en esto de la política, la picardía es parte del asunto. Vámonos a comerciales, ya regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Quédense aquí.